Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros. Estamos justo en el momento de arrancar este seminario que hemos preparado como una continuación de los que estuvimos trabajando el año pasado. En esta ocasión seguimos trabajando en el tema de cannabis, marihuana y cáñamo. Y revisar algunos de los aspectos más importantes en uno de los retos analíticos más grandes que tenemos justo con este tipo de material, este tipo de producto que es el cannabis y sus derivados. De nuevo, muchas gracias por participar. Recuerdo un poquito la forma en la que vamos a trabajar. Mi nombre es Antonio Camacho. Responsable de trabajar en la parte de soporte analítico en Analitech, trabajando muy de cerca con Shimadzu como nuestro proveedor de estos excelentes equipos. Y vamos a hacer la presentación. Cualquier pregunta, cualquier comentario, les voy a pedir que lo hagan por medio del chat o de la función de preguntas y respuestas que aparece en la barra de herramientas del Zoom. Vamos a trabajar, son más o menos 40 minutos de presentación y dejamos 15 minutos para preguntas y respuestas. De nuevo, muchas gracias por participar. Vamos a trabajar entonces con este seminario. El aspecto con el que vamos a revisar es la determinación de plaguicidas como una de las partes más importantes de inocuidad con el que nosotros trabajamos. Los temas que vamos a tocar vamos a hacer un repaso muy general, muy rápido sobre la situación que en este momento guarda desde el punto de vista de autorizaciones el uso de cannabis en México. Es más bien como un comentario, como para ir introduciendo la información de la que contamos. Después vamos a trabajar sobre la química analítica de cannabis. En particular, vamos, como hemos comentado, a trabajar como plaguicidas. Y dentro de los plaguicidas también vamos a tocar el tema de las aflatoxinas y otras micotoxinas. Son toxinas producidas por hongos en el cannabis. Dentro del aspecto más importante que quisiera mencionar es en dónde nos encontramos. Esta es una captura de pantalla del año pasado, 24 de noviembre. Es esta publicación del diario El Universal, donde nos avisaban que los diputados en la Cámara Baja recibían la propuesta que se había generado en el Senado. Ahorita sabemos que no lo han discutido. Está ahí guardado como un tema para discutirse, para que o hagan modificaciones o aprueben la minuta que recibieron del Senado. Yo no tengo conocimiento de la fecha en la que esto pueda ocurrir, pero al día de hoy no tenemos más información. Sin embargo, el 12 de enero, en el diario oficial se publicó un reglamento sobre el uso del cannabis como planta para producción, investigación y uso medicinal, tanto de la planta en sí mismo como de sus derivados farmacológicos. A muchos nos tomó por sorpresa, hace un poquito más de un mes que salió publicado. De hecho, pues entre toda la debacle de salud que tuvimos en las primeras semanas de enero por el incremento tan fuerte de contagios de COVID-19, como que quedó ahí guardadita. No fue algo que se haya difundido tanto, pero
pero ahí está. Y uno de los aspectos que me llama mucho la atención es que pareciera que ya da la autorización para que esto camine hacia adelante y vienen algunas indicaciones de las entidades y de las dependencias en este reglamento, de las dependencias que deben intervenir en cada una de las partes, tanto en la parte de producción, investigación, el uso medicinal de los derivados farmacológicos. Incluso hay unos aspectos que menciona sobre importación y exportación. Esto nos lleva a que pues ya vamos en forma irreversible a un uso más difundido en México. Lo que se había discutido mucho es con la minuta que mandó el Senado hacia la Cámara de Diputados, era relacionado a que pudiéramos tener una mayor cantidad de la planta o de sus derivados en posesión sin que esto constituyera un causal de cárcel, ¿no? De delito. Y parte de lo importante que quiero compartirles, y con esto voy a dejar la parte de reglamentos y autorizaciones como cubierto, es que dice, el reglamento empieza, estoy hablando del 12 de enero, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, a partir del 13 de enero este reglamento ya es vigente. Y habla de que todos los organismos, incluyendo Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y todos los Secretaría de Salud y los organismos dependientes de estas entidades tienen 90 días hábiles para que estén disponibles todas las adecuaciones normativas para que se cumpla el reglamento. Y eso nos lleva a decir que pues ya llevamos un mes, faltan 2 en abril, se cumplen los 90 días para que ya debiéramos, de acuerdo al reglamento, tener lo necesario para que se pueda empezar a trabajar. Todavía faltan las partes de los trámites, habrá que hacer trámites ante las diferentes dependencias, pero bueno, esto ya, insisto, esto ya va más avanzado de lo que habíamos considerado previamente. Parte del aspecto importante que tenemos es que ya el valor comercial desde el punto de vista medicinal, que no es el más grande, realmente el valor comercial del cannabis y sus derivados estriba más en la parte recreativa, el uso lúdico. En la parte de productos medicinales, estamos hablando de una cantidad muy grande. El mercado estima que puede haber pues, un valor de hasta $700 millones en el primer año, de acuerdo con algunos especialistas, ¿no? Es una cantidad muy grande. Y entonces pues debemos estar preparados. Y esta parte de estar preparados pues tiene que ver con que la visión que nosotros tenemos al interno, pero también desde el punto de vista de otros países, de las empresas que existen en otros países, pues es que el mercado es muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, esta publicación de la revista Forbes de hace una semana, pues habla de que el interés para hacer negocios en cannabis y cosas relacionadas es muy grande. Sabemos que existen ya trámites que se han iniciado ante COFEPRIS, que es una de las entidades que debe participar para autorizar formulaciones. Pues esto va a irse incrementando, pero ya hay quienes están trabajando con esto. Entonces, dejando de un lado la parte de legal y comercial de cannabis, ahora nos vamos a centrar en lo que pues, a nosotros más nos compete, ¿no? En el ámbito que tenemos de los laboratorios analíticos, pues vamos a tocar la parte de la determinación de plaguicidas. Gracias, Samuel. Ahora sí pasando a lo que sería
Esta parte que acabamos de escuchar es precisamente de una contribución que recibimos de parte de Shimadzu, donde ya estamos trabajando precisamente en la revisión y el trabajo de todos los, pues de todos los productos que Shimadzu tiene desarrollados. Y aquí me voy a centrar en todos los posibles causantes de problemas hacia la planta. ¿Por qué los plaguicidas son importantes? Pues igual que en muchos otros cultivos, la cantidad de organismos que pueden alimentarse de una planta es muy grande. Es cuestión nada más de que vayamos a algún bosque, algún sendero donde haya una vegetación abundante y que nosotros veamos las plantas que están ahí presentes y nos vamos a dar cuenta que la cantidad de hojas, que es lo más aparente, afectadas de alguna u otra manera, es decir, que se ven carcomidas, que se ven de colores diferentes, tienen que ver con organismos que se alimentan de estas plantas. Para nosotros se convierten en una plaga porque le dan, producen un efecto en los productos que nosotros consumimos. Si nosotros vamos al supermercado, si vamos a un expendio de frutas o verduras, pues siempre escogemos, no sé, una lechuga que no tenga hojas carcomidas, escogemos un jitomate que no se vea aplastado o que tiene diferente coloración. Incluso podemos oler alguno de los productos para ver si es agradable, porque si no, no lo consumimos. Y más allá del que sea agradable o que estéticamente esté adecuado a lo que nosotros pedimos, tiene que ver con efectos adversos. Y así como un panorama general de todos los animales y hongos y virus que pueden atacar a las diferentes secciones de la planta de cannabis. Algunos de ellos pueden generar sustancias que son muy tóxicas si las dejamos presentes y se consume. Pero también tiene que ver netamente con estética. Y otra cosa, como algunos de los productos son extractos, si hay no sé, algún insecto creciendo, alguna araña creciendo en las hojas, por ejemplo, o en la flor, y nosotros hacemos el extracto de ese derivado de la planta, pues vamos a traer al extracto derivados de ese organismo, que no queremos, porque no son lo que estamos buscando. Algunos de los organismos que nosotros podemos apreciar que crecen sobre la planta de cannabis, pues no son extraños a las plagas o cualquier otra insecto o artrópodo que crezca sobre plantas y que nosotros hayamos visto tanto en cultivos comerciales como en cultivos de jardín ornamentales. Y pues el punto importante es de que van a causar, como decía yo, un detrimento, ¿no? Y no se trata aquí de mostrar imágenes que puedan pues sernos repulsivas, sino se trata de darnos cuenta de que es un problema real. Y debemos considerar que parte de los beneficios que obtenemos al utilizar el cannabis, sobre todo en la parte medicinal, para tratar algunas enfermedades, provienen de una gran cantidad de productos químicos o sustancias químicas, moléculas que están presentes en la planta y que son las que nos interesan, pero esas también son atractivas para las plagas. Por eso las vamos a encontrar y son tantas. Entonces, es importante estar muy atento a lo que podemos nosotros llegar a encontrar en ¿Qué los es un diferentes pesticida o un plaguicida? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se utiliza para... Esta parte que ahorita volvamos a escuchar las palabras de Cristina Matos de Shimadzu,
hay un término que es la parte de pesticidas, que es el término que se usa en inglés. Los plaguicidas, como tales, que es el término, digamos, correcto en español, es cualquier producto químico que tiene como objetivo eliminar algún microorganismo o un organismo que está creciendo sobre una planta. Y el uso empezó a darse pues de forma natural, digamos, en los cultivos más bien domésticos, pero su uso realmente fuerte se dio en la primera mitad del siglo pasado con el propósito de incrementar la producción de alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos tener, de acuerdo con algunas estimaciones, hasta el 40% de pérdida anual en una cosecha de alimentos sin el uso de plaguicidas, y podemos tener un incremento de hasta, podemos tener pérdidas hasta del 80% en casos más graves. También, como decíamos, se puede perder el valor del alimento por cuestiones de estética, pero también porque tenemos un problema de salud que se pueden presentar, y es además importante tener en cuenta que conforme en el proceso de producción agropecuaria, en el proceso de producción agropecuaria tenemos una producción en un lugar que tiene que transportarse muy lejos. Es necesario que estén libres de cualquier plaga para que no se deteriore durante el transporte o el almacenamiento. Sin embargo, muchos plaguicidas pues tienen un efecto nocivo en la salud y es importante controlarlos. Hay algunos que ya están prohibidos en muchos países. Recientemente escuchamos una discusión sobre el glifosato en nuestro país, en México, precisamente porque la parte más crítica tiene que ver con la salud, el desarrollo de cáncer o algunas otras intoxicaciones. Existen varios tipos de plaguicidas y estos plaguicidas dependen del objetivo, es decir, qué animal o qué plaga es la que se va a combatir. Dentro de todo esto debemos entender que vamos a encontrar diferentes niveles permitidos. Esta es la legislación que presente en Estados Unidos, que es la que vamos a utilizar como referencia, donde la Agencia Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, tiene diferentes tolerancias en función del producto. Y la situación es muy simple. Por ejemplo, una manzana. Si el plaguicida se utiliza y cuando ya está presente la fruta, entonces puede haber residuos de plaguicida en la manzana. Pero si se utiliza el plaguicida antes de que se produzca la fruta, es posible que la cantidad de plaguicida sea menor, que pueda estar en la manzana, en el fruto, y entonces puede haber una tolerancia diferente. Entonces es bien importante tener todo esto en cuenta. También una manzana pues la comemos con todo y la cáscara y la cubierta. A lo mejor la naranja quitamos la cáscara. Entonces eso hace diferencias importantes. Otro punto que también debemos considerar es que tanto en Estados Unidos como en este momento en México, en este momento en México no es legal el uso de la marihuana. Por lo tanto, no hay una legislación que te diga a nivel federal, todo el país, qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Entonces, lo que ocurre en los Estados Unidos, que es lo que vamos a utilizar ahorita como referencia, es que cada estado hace su propia legislación. Y en función de eso se establecen precisamente listados. Por ejemplo, este es el listado de plaguicidas, el control de plaguicidas en el estado de Oregon, que es uno de los más estrictos en
Estados Unidos. Y vemos que la cantidad permitida pues es muy baja, entonces en el orden de microgramos por kilogramo o microgramos por litro. Es una cantidad realmente baja. Y es importante tener en cuenta que para poder monitorear estos plaguicidas vamos a utilizar diferentes técnicas. Y aquí en el caso más clásico, pues parte de experiencias en otras matrices. La búsqueda de plaguicidas en productos vegetales ha llevado a que cada vez necesitemos tener sistemas mucho más sensibles para poder encontrar esa cantidad que se viene solicitando o que se está buscando en las diferentes matrices. Hay una cantidad muy grande de plaguicidas, como mencionábamos, están enfocados por el tipo de plaga que se va a combatir. Y por lo tanto, no hay un solo equipo, un solo sistema analítico que pueda hacer la determinación y cuantificación de todos. Los más comunes de utilizar son los acoples de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos con espectrometría de masas. Pero hay algunos que no podemos ver con cromatografía de gases y que tendremos que necesariamente trabajarlos por cromatografía de líquidos. Y el uso de sistemas en tándem, le llamamos, o sistemas masas-masas, nos van a ayudar a poder llegar a los límites de detección que nos está solicitando los diferentes órganos reguladores. Y aquí pues nos metemos en la primera encrucijada, pues cuáles son los que vamos a monitorear, qué equipo necesito yo trabajar. Y este es precisamente un gráfico que ayuda mucho a entender de algunos de los más comunes. Aquellos que quedan en el centro del gráfico pues son una intersección que eventualmente se pueden medir por una u otra técnica. En este momento, la tendencia es a utilizar líquidos masas en mayor medida, pero sigue habiendo muchos compuestos que todavía necesitan medirse por el acople gases masas. En este punto, he de comentar que si queremos tener una idea de cuáles compuestos podemos trabajar, podemos referirnos, como hace un momento ya comenté, a la legislación que ya existe para productos vegetales. Por ejemplo, para productos que crecen a ras del suelo, como una lechuga, coliflor, brócoli, todos estos productos que crecen a ras del suelo, o podemos irnos a productos que se consumen crudos, como las frutas, o productos que pueden procesarse por medio de un cocimiento, o, por ejemplo, no sé, zanahoria o papa que crecen en el suelo. Todos estos tienen diferentes regulaciones y podemos utilizarlos como punto de partida si es que no tenemos una idea clara de qué es lo que vamos a monitorear. Otro punto importante que yo sí invito a que revisemos tiene que ver con entender qué plaguicida se utiliza. Y aquí es en donde los productores son los que tienen la voz cantante, son los que van a decir, bueno, es que el tipo de plaga que se presenta me exige hacer este tipo de determinación y buscar este plaguicida. Y debo decir que una parte muy, muy importante de todos estos procesos tienen que ver con la preparación de la muestra, que aquí otra vez las regulaciones en alimentos nos van a ayudar. Aquí está presente en pantalla, por ejemplo, el uso de catchers como una forma de hacer una extracción, porque al final es lo que necesitamos hacer, una extracción que nos permita determinar qué es la cantidad adecuada de plaguicida que extraigo de mi muestra sin que me presente después una interferencia mayor. Pero definitivamente necesitamos los sistemas analíticos más sensibles que se puedan encontrar para con eso poder nosotros llegar a los límites de detección que nos están pidiendo o que necesitamos trabajar. Otro punto importante que necesitamos tener en cuenta es
el tiempo. Al final de cuentas, esto puede ser una diferencia muy importante por los costos que representan al final hacer un análisis de plaguicidas en una matriz tan compleja. Aquí estoy mostrando del equipo de la lámina anterior un gráfico de 211 plaguicidas que pueden ser determinados en un tiempo de 12 minutos. Esto, para poder llegar a este punto, a este tipo de resultado, es necesario que contemos con la instrumentación lo más sensible, lo más reproducible posible. Porque si no tenemos confianza en el resultado, pues vamos a tener problemas de tener que repetir. Y aquí están mostradas algunos gráficos para algunos de los plaguicidas utilizados en cannabis a un nivel de ppbs, ppms y ppbs, que son las limitaciones que se están solicitando y que a lo que nosotros necesitamos llegar para poder tener a una buena sensibilidad y poder confiar en que vamos a trabajar con el compuesto y que está regulado y que vamos a cumplir con la normativa. Otras gráficos que nos muestran cómo en un mismo sistema incluso podemos tener pues varios órdenes de magnitud y la cantidad de este gráfico lo que nos muestra es la cantidad de plaguicidas que se utilizan con mayor frecuencia y que en esta muestra de 39 diferentes suministros de flor, pues nos da una buena cantidad de plaguicidas que van a estar presentes. Ahora, refiriéndonos ya a cómo elegir la configuración más adecuada de sistema líquidos masas o gases masas, pues una parte importante que nos va a ayudar a definir hacia dónde nos vamos tiene que ver con las características de volatilidad de los compuestos. ¿Qué es mejor utilizar? Gases masas, líquidos masas. ¿Qué es lo más adecuado? Pues tiene que ver, insisto, con la polaridad y con el peso o tamaño de la molécula. Y aquí vemos que incluso trabajando con gases masas, líquidos masas, debemos considerar diferentes fuentes de ionización que nos permitan determinar, voy a regresarme para terminar de explicar que sea un poquito más claro esta lámina. ¿Cómo ionizo mi molécula? ¿Cómo ionizo mi compuesto? Tiene que ver con la naturaleza química. Ahí está ya. Este cuadro más grande es un tipo de ionización para cierto tipo de compuestos. Es el tamaño del cuadro, pues nos da una idea de la cantidad de compuestos que pueden ser medidos por esta técnica de ionización en líquidos masas. Sin tomar en cuenta ahorita gases masas, no lo voy a considerar en este momento, tenemos otro tipo de ionización que es una ionización por ionización química presión atmosférica, que si bien es de un menor número de compuestos, también es un número importante. Y aquí lo importante determinar es que existen arreglos, y ese es justamente el propósito de esta lámina, que hay una buena cantidad de compuestos que se pueden medir por una interfase de ionización química, pero ya existe un arreglo en el que podemos tener tanto una fuente de ionización electrónica como una fuente de ionización química. Entonces, en la misma interfase podemos tener ambos universos, digamos, los compuestos que son ionizados con un tipo de interfase y los que son ionizados con otra interfase sin necesidad de cambiarlo, que son los ejemplos del centro y el lado izquierdo, en una sola, la que aquí mencionamos como DUIS, es la que nos da la posibilidad de trabajar en ambas modalidades de ionización. Aquí hay un ejemplo, en la parte superior son algunos de los compuestos que se determinan por ionización química,
y en la parte inferior con una ionización tipo DUIS que hace tanto ionización electrónica como ionización química. Esa es la parte de líquidos masas. En gases masas, pues también la determinación partiendo de una preparación por Ketchers es una de las más utilizadas y esto nos ayuda a dejar muestras finalmente limpias, y digo limpias entre comillas. Podemos ver en la fotografía de la extrema derecha pues que se ve amarilla y eso implica pues que no necesariamente está muy limpio el extracto, pero al final es suficiente para trabajar en un acople gases masas triple cuadropolo y que podemos llegar a concentraciones hasta de 1 parte por billón. Esta es otra parte que va a completar lo que nosotros necesitamos del número de compuestos. Y podemos llegar, insisto, hasta partes por millón y probablemente partes por billón. Híjole, se ve muy clarito el gráfico, espero que se alcancen a ver todos los picos. Aquí estamos partiendo y voy a utilizar aquí lo que menciona el pie de página o el encabezado de la figura. Estamos partiendo de muestras vegetales secas. Hay que considerar que eventualmente podemos partir de extractos. Pueden ser extractos en base a aceite, por ejemplo, que es uno de los productos que más vamos a encontrar. Y quiero reforzar aquí nada más para tener esta parte clara, la información que venía mencionado anteriormente para APCI. Miren esta nota de aplicación, donde se menciona precisamente estas condiciones, tanto para lo que exige el estado de Oregon como el estado de California en Estados Unidos. Sin embargo, pues hay una gran cantidad ya de información que nos permite trabajar con los diferentes modelos que tenemos de líquidos masas, hablando de Chimatsu, que es la marca que manejamos nosotros. Y hay metodologías muy rápidas, que son el primer gráfico que yo les presenté, el de 211 compuestos, pero también considerado en que vamos a trabajar en productos con el propósito de uso médico, no solamente lúdico. Y aquí quiero reiterar lo que mencionamos en las primeras láminas, cómo se va presentando ya la posibilidad en nuestro país de trabajar con la producción o la obtención de productos de uso farmacológico que tengan como elemento constitutivo extractos de cannabis. Y la parte de hacerlo más rápido, hacerlo un poquito menos rápido, pues tiene que ver al final con un retorno de inversión. Si a alguno le interesa alguna de estas publicaciones, pueden hacernos llegar a través del correo electrónico que les llegó de confirmación la solicitud para que les compartamos estas publicaciones que también están presentes en la página y podemos nosotros hacérselas llegar. Pero aquí el punto importante que quiero mencionar de este artículo es cómo tenemos que tomar en cuenta la parte del retorno de inversión. Una vez que tengamos ya las autorizaciones legales para poder trabajar en estos tipos de productos, algo que sí les invito a que consideren mucho es pues el costo de los análisis y cómo sí es redituable montar un laboratorio que cuente con los sistemas suficientemente sensibles para llegar a los límites que nos pueden llegar a requerir las autoridades. Hasta aquí cierro la parte de la determinación de plaguicidas. Quiero reiterar, y perdón por ser tan insistente, es necesario tener sistemas suficientemente sensibles. Me ha tocado tener discusiones con algunos responsables de laboratorios, bueno, discusiones, intercambio de ideas, porque no salimos peleados, sino fue simplemente intercambio de ideas, en que a veces creemos que poder contar con un equipo, digamos, de bajo desempeño, y no porque no sirvan, sino por el tipo de configuración
como sistemas de gases masas o líquidos masas de cuadrupolo sencillo va a ser suficiente. La experiencia nos dice que no nos da la capacidad analítica que se requiere, no nos permite llegar a los límites y entonces van a ser inversiones mal entendidas. Si bien es cierto que hay otras cosas que se tienen que monitorear, como comentábamos en uno de los seminarios anteriores, como ver la potencia, es decir, los cannabinoides, qué cannabinoides y en qué concentraciones están presentes, o ver la presencia de terpenos como un valor agregado para productos medicinales. También es importante considerar que aunque aquellos equipos pueden ser más simples, la realidad es que para ya llegar a los límites de detección y cuantificación que se requieren para plaguicidas, sí se necesitan tener equipos de mayor desempeño. Platicando o enfocándonos ahora a la parte de las aflatoxinas, quisiera pues partir del punto más importante. Estas son las diferentes pruebas que hemos venido discutiendo a lo largo de los seminarios. Los hongos que crecen sobre o usando como sustrato en cualquier planta pueden producir diferentes afectaciones, pues en este caso, por ejemplo, la hoja. Si está presente un hongo en una planta, no necesariamente significa que haya un efecto directo en la salud si se consume ese hongo. El problema radica en que algunos de estos hongos producen toxinas. El término micotoxina habla de toxinas desarrolladas o producidas por hongos. El caso más común de las micotoxinas a las que nos vemos enfrentados casi todos los días, al menos en México, son los hongos que crecen sobre el maíz cuando se almacena. Prácticamente todos los granos que se almacenan secos tienen riesgo de que crezcan hongos. Y estos hongos, la mayoría producen toxinas que son muy, muy agresivas para el humano. Y estas pueden estar producidas en lo que a veces llamamos moho. Yo creo que todos hemos visto pan o tortilla que se queda almacenada con humedad y que al momento de que la vamos a consumir, pues ya se ve ese moho que ha crecido sobre el pan o sobre la tortilla. Ese es el tipo de hongo al que debemos de tener cuidado. Entonces necesitamos monitorear que si en aquel producto que estamos procesando de cannabis trae alguna hoja, por ejemplo, o algún producto de la flor que ya tiene el hongo creciendo, como estas fotografías que estoy ahorita mostrando, porque algunos de ellos son los que producen precisamente las toxinas conocidas como aflatoxinas. Estas toxinas necesitamos monitorearlas cuando, sobre todo, provienen de estos géneros. No son los únicos, pero son los más comunes y van a generar problemas porque necesitan monitorearse y la aflatoxina no es tan fácil de medir. Es muy elusiva, la técnica para poder determinarla es la TOSA. La más común es utilizar un derivado fluorescente y utilizar un cromatógrafo de líquidos, pero no siempre podemos llegar a la sensibilidad que se requiere. Este ejemplo que estamos mostrando en pantalla pues nos habla de la variedad de toxinas, de micotoxinas que pueden estar presentes. No de todas se conoce su efecto en la salud, se sabe que la mayoría son cancerígenas, y entonces podemos tener ejemplos como el que les muestro, donde en menos de 10 minutos podemos estar trabajando hasta con 45 micotoxinas. Estas son las tipo particular de micotoxinas, que son las aflatoxinas, que son de las más peligrosas. Y esta es la configuración, mencionaba, determinar por un derivado fluorescente que nos permite
monitorearlo en un cromatógrafo de líquidos con un detector de fluorescencia. Yo quiero invitarlos a que tomen en cuenta todo esto que hemos venido platicando. Todavía queremos hacer un seminario adicional para el monitoreo de patógenos y de metales, también en cannabis, que es otro punto importante que hay que monitorear y de tenerlo muy en cuenta, pero sí considerar que ya estamos a la puerta de la apertura legal, vamos al uso de la cannabis, al menos en la parte médica, y que no tarda mucho en aprobarse el uso recreacional o lúdico, que nos va a llevar a poder tener mayor control con lo que se comercializa. Pues todos sabemos que la marihuana se puede conseguir en todas las ciudades del país, casi en cualquier ciudad, y se puede encontrar incluso productos que ya se comercializan, productos de uso médico, salvo aquellos que se consiguen de importación, donde en el país de origen hay una regulación que controla lo que está presente en ese producto, en ese fármaco, por ejemplo, o en esa formulación. Es muy complicado que si no hay regulación tengamos un control. Pero una vez que la regulación ya se libera, como ya lo hemos visto, pues entonces el control cada vez va a ser mayor. Y lo que nos han comentado personas muy cercanas a toda esta parte de la regulación es de que la exigencia va a ser muy fuerte para que lo que se comercialice cumpla con esas regulaciones. Entonces, pues estamos ante un panorama que puede representar una necesidad muy grande de trabajo y una necesidad muy grande de estar preparados. Los invito a que entren a esta página Grow Your Lab. Es una página desarrollada por Chimatsu, donde encontramos todas las publicaciones que yo les he compartido, y pues se viene actualizando conforme estas publicaciones siguen estando disponibles. Estamos ya en el momento de las preguntas. Yo quisiera pedir que cualquiera que tenga alguna pregunta, voy a parar un poquito la presentación para poder tener acceso a las preguntas. Entonces, cualquiera que me puedan, que quieran participar con alguna de las preguntas, con gusto, lo pueden hacer a través del chat o en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, para con gusto poder ayudar, poder participar con las preguntas. Adelante, cualquiera que quisiera ahí comentar. No veo preguntas. ¿Todas las variedades de cannabis tienen la misma vulnerabilidad al hongo? No. Esta pregunta me gusta, gracias. Igual que cualquier otro desarrollo vegetal, se han buscado por ingeniería genética y biología molecular incorporar o encontrar variedades más resistentes. Yo participé, estuve presente en una charla que se dio el año pasado, donde discutían algunos mejores prácticas para la producción de marihuana en invernaderos, en condiciones controladas, y mencionaban precisamente que algunas de las variedades que tienen mayor valor por el producto, por los componentes químicos que pueden estar presentes en esa variedad, son también más susceptibles al ataque por plagas. Entonces entra ahí en una disyuntiva, ¿no? O cultivo o desarrollo, o produzco esta variedad que tiene mayor valor por los productos que se pueden obtener de ella, o trabajo con una variedad que sea más resistente y que no necesite tener un control tan fuerte para las diferentes plagas. ¿Sí? Tengo otra pregunta. ¿Esta presentación está disponible para verla posteriormente? Sí, está de hecho grabándose y se está transmitiendo en este momento por YouTube, y va a quedar grabada en nuestro canal. Ahorita les paso la liga para que vean nuestro canal de YouTube. Ahí quedan grabados todos estos seminarios. ¿Alguna otra pregunta?
estoy aquí a la orden. ¿El uso de humus ayuda como plaguicida? Mira, estrictamente no. El humus como tal, espero que estemos hablando de lo mismo. El humus como tal hace referencia a una capa que queda en la parte superficial del suelo, donde hay una gran cantidad de organismos viviendo. Y ese humus, insisto, si estamos hablando de lo mismo, lo que se ha encontrado es un poco como la salud de nuestro intestino. En la medida que hay una biota, es decir, organismos naturales viviendo ahí en equilibrio, en esa medida ese organismo o los organismos que crecen ahí son más sanos. En ese sentido, es importante tener en cuenta que puede haber una planta más sana, como ahorita nos recomiendan para resistir COVID, necesita tu sistema inmunológico ser más resistente. Es algo similar, pero no necesariamente como plaguicida. Espero que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Yo te estoy hablando de lo que conozco en la parte de cultivos en general. Tengo otra pregunta. ¿Sabemos qué pesticidas pedirán las autoridades en México? No sabemos. Lo que se ha comentado es que se va a partir de la regulación ya existente para productos vegetales en general. Y pues nuestra realidad es que realmente estamos o sea, es mayor la exigencia cuando el producto vegetal que tenemos lo exportamos. Entonces, por ejemplo, los productores de aguacate tienen que cumplir unas regulaciones muy estrictas, pero por el lugar a donde venden el producto del aguacate. No tenemos todavía información para México. Aquí me hablan que el humus es un nutriente y tendría que ver exactamente qué, porque entonces no estamos hablando de lo mismo. Y si se ha explorado el control biológico contra algunas plagas de cannabis, la respuesta es sí. Sí hay, pero nos metemos en una situación un poco compleja. El control biológico exige personal capacitado para llevarlo a la práctica. Y mi experiencia, yo soy biólogo de formación, mi experiencia es que el control biológico está poco difundido y hay poco personal en México. Bueno, poco no son unos cuantos, sino hay bastantes, ¿no? Entonces, pero no suficientes para llevar un control biológico suficiente para todas las plagas que se requieren. Habla del humus que se usa como mejorador de suelo. Muchas gracias, me pondré a estudiar para ver a qué es a lo que se refiere con la parte del humus. ¿Qué equipo es mejor para análisis de plaguicidas y micotoxinas? ¿Líquidos masas o Malditoff? Suponiendo que ambos sean de la marca Chimatsu. Carlos Orlando Jacobo, muchas gracias por la pregunta. No necesariamente Chimatsu, voy a hablar de la técnica en general y voy a tratar de ser muy breve porque no quisiera profundizar, ya en su momento lo podremos hacer. TOF es una técnica de masas. MALDI es una técnica para introducir la muestra al masas. Malditoff es un acople. ¿Qué es lo que ocurre con TOF? TOF es una técnica de masas que se conoce como un analizador o espectrómetro de masas de alta resolución. Y la forma en la que trabaja puede no ser la mejor cuando se trata de eliminar interferencias. Si nosotros revisamos la legislación para cualquier producto que busque plaguicidas, por ejemplo, productos lácteos, cárnicos, productos vegetales, productos procesados, la miel, si nosotros queremos buscar los plaguicidas a la menor concentración posible, en cualquier matriz, la técnica es líquidos, masas. Se necesita triple cuadrupolo. Si no tienes triple cuadrupolo, vas a batallar para cuantificar. De forma general, existen sus excepciones, pero incluso si nosotros revisamos, por ejemplo, la regulación de la Unión Europea o la de Japón, que son muy estrictas para plaguicidas
en alimentos, te piden, ellos lo piden, no te dan oportunidad de seleccionar, te piden líquidos, masas, triple, cuadrupolo. Entonces la respuesta en ese sentido va encaminada ahí. Líquidos, masas, triple, cuadrupolo. No veo otra pregunta. A ver, déjenme revisar. No veo ahorita ya ni en el chat ni en la sección de preguntas. No veo preguntas adicionales. Quisiera agradecer la participación. Estamos a la orden. Ustedes van a recibir un correo de parte de nuestra área de mercadotecnia al cual pueden contestar, o el correo que recibieron de confirmación de su registro, al que pueden contestar, y si traen alguna pregunta adicional, algo que quisieran aclarar o profundizar, con mucho gusto a través de ese correo pueden entrar en contacto con nosotros. Y ya nada más para terminar, voy a mostrar alguna información adicional que quisiera que ustedes la tengan disponible. Bueno, me regreso. Aquí está mi correo electrónico. Con gusto pueden ponerse en contacto conmigo. También está mi celular aquí en pantalla. Lo único que les pido es que si me mandan o quieren contactarse conmigo vía telefónica, les pido primero que me manden un mensaje para poderlos identificar y poder contestar la llamada. La próxima semana, el jueves, vamos a tener un seminario relacionado con tequila. Va a estar muy interesante. Los invito a que estén presentes. Si no se han inscrito, no se han registrado, les invito a que lo hagan. Va a estar muy bueno. Los invito a que nos den por ahí la preferencia de su atención. Los invito también a que visiten nuestro blog. Constantemente estamos publicando información relacionada con los seminarios o temas de interés para que ustedes también puedan participar y estar actualizados. El canal de YouTube está presente. Si ustedes en YouTube le ponen ahí Analitech, aparece ya la página y se registran, y así como podemos apreciar en la parte inferior, son algunos de los seminarios que hemos nosotros compartido y que estamos nosotros publicando con cierta regularidad dentro de nuestra página. Veo, a ver, déjenme revisar. Déjenme ver nada más si hay preguntas adicionales. No, ya no hay preguntas adicionales. Son todas las preguntas. Pues muchísimas gracias. Con esto doy por terminado nuestra sesión. Ahí en el chat pusieron también nuestra área de mercadotecnia. Gracias Jesús. Pusieron la liga para nuestro canal de YouTube, donde va a quedar este seminario publicado en unos momentos. Les agradezco. Cuídense mucho para vencer a este virus que nos trae de cabeza. Muchas gracias.